Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 26 de abril estamos prácticamente casi concluyendo esta octava de la Pascua. Mañana con el segundo domingo de Pascua. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios a través de Hechos de los Apóstoles, es decir, el accionar del cristiano resucitado. Capítulo 4 del 13 al 21, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Y así entonces le van a prohibir hablar del nombre de Jesucristo resucitado. Queridos hermanos, esto es lo que pasa en nuestra vida. Tantas acciones lindas, tantas acciones buenas existen, así hay cual. Porque me doy cuenta, y en el silencio, como dice el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda lleva. Porque hacemos el bien y porque nos hemos dejado tocar por el hombre resucitado. Pero esto solamente lo podemos hacer, queridos hermanos, la Yahweh Kono peñandere cobebe. Yahweh Koro peñane aputu ume hañañanduja yajesha hañañe pluya guatayeva upealañanemo cliña. Upeago dice que estamos caminando de acuerdo a esa propuesta del Señor. Y entonces, queridos hermanos, aquí ellos reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús. Estos son esos hombres. Estos son aquellos que siguieron a Jesús, que se dejaron moldear por Jesucristo. Es decir, aprendieron, queridos hermanos, imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Acompañarle a Jesús, mirar, conocer, saber. A pesar que ahora viene la maldad, como siempre vamos a encontrar en el mundo. Prohibido. Diga tu vea. A pesar de que tenían ahí el testigo, dice, estaba al lado de ellos el que había sido curado. Vamos a pedir primero por nosotros para ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Y vamos a pedir también por estas gentes malas, ¿verdad? Que solamente buscan destruir a un país, destruir a una nación, destruir a una familia, destruir entonces a nuestros jubilados o a quien sea, ¿verdad? Queridos hermanos, peandas el cristianismo. Así que ñajenduque para hacer bien las cosas como el Señor nos manda. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.